Bueno, bienvenidos a la entrevista número 1 del año 2022 de Strategic Paribus. El día de hoy, mi persona, Marisina García, y mi compañero y colega, el economista Jesús Martínez, estamos muy felices y complacidos de entrevistar a nuestro colega también, Stefano Sicuso. El día de hoy vamos a discutir acerca de un tema muy interesante que está en boga últimamente, acerca de la economía americana. El año pasado pudimos observar en el transcurso de todo el año acontecimientos muy puntuales, pero muy interesantes, que nos dejan mucho que pensar acerca de qué podemos esperar para este 2022 en esa economía. Stefano Sicuso es economista egresado de la Universidad Andrés Bello y tiene experiencia en el área del mercado financiero. Actualmente se desempeña como ejecutivo de cuenta en 23 Sociedad Anónima y se encuentra cursando una especialización en finanzas internacionales de la Universidad Metropolitana. Bienvenido, Stefano. Gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, agradecido nuevamente por la invitación a su espacio. Gracias a ti por participar. Bueno, para empezar esta entrevista, queremos preguntar, considerando todo lo que pasó el año pasado, ¿cuál es tu balance y qué podrías decirnos que nos dejó el 2021 a la economía estadounidense? ¿Y en qué posición se enfrenta esta economía para el transcurso del 2022? Bueno, primero que nada, hay que empezar un poquito hablando de cómo cerró la economía prepandemia. Estados Unidos venía de un 2019 donde venía prácticamente en auge. Luego de todos los conflictos comerciales con China, una serie de políticas como reducción en tasas de interés hizo que el consumo en Estados Unidos, el mercado de acciones, se elevara bastante y cerrara un año 2019 bastante brillante, con una economía básicamente muy en auge. Luego llega la pandemia en 2022 y nos encontramos con un escenario donde la economía, el cierre total de la economía, el gobierno estadounidense en ese momento de Donald Trump se ve la necesidad de aplicar una serie de políticas de estímulos fiscales para poder sobrellevar toda esta crisis. Entre ellos varios estímulos, como el primer estímulo que sacó, que ese estímulo fue equivalente al 10% del PIB de Estados Unidos, muchísimo, o sea, si lo comparamos sería relativamente del tamaño de la economía de Japón. Entonces ese fue el contexto del 2020, donde tuvimos una serie de estímulos, poco a poco se fue reaperturando la economía, básicamente la gente se quedó sin empleos, muchísimos recibieron subsidios, mucha gente se quedó en casa sin trabajar y sin generando básicamente ahorros por todo lo que les llegaba del gobierno. Los que tenían trabajo, como no había mucho en donde gastar, poco a poco se fue generando ese ahorro en la economía. Llega el 2021, donde se formaliza más la apertura económica, llegan todo el proceso de las vacunas y el consumo se dispara y a causa de eso, bueno, se empezaron todo lo que fue el tema de los temores inflacionarios. Todo el tema de los temores inflacionarios gracias al tema de los estímulos, la gente generando ahorros. Cuando se realiza la apertura económica, todo este ahorro de la economía va hacia el consumo y también va hacia los mercados financieros. Esto hizo que se generara un rally brutal en todo el 2020, gran parte del 2021 y bueno, también el cierre desde este año. ¿Qué trajo esto también como consecuencia? Bueno, que se alimentara más ese miedo inflacionario de la economía y justamente fue lo que vimos, ya que la inflación de Estados Unidos cerró el 2021 en 5.8%, siendo eso sumamente alto, lo que presionó muchísimo también, también a causa de todo el tema de los estímulos, el tema de la demanda agregada, que creció muchísimo más rápido de lo que la oferta pudo crecer, no crecieron al mismo nivel y bueno, nos encontramos con un escenario de poca oferta y bastante demanda. Nos espera básicamente eso, que se mantenga la inflación. Ya Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, admitió que esta inflación no es transitoria y se espera que la inflación se mantenga por lo menos al mediano plazo y siga su curso a lo largo de este año, a medida que se vayan recortando los estímulos, este crecimiento económico tan acelerado que está presentando ahorita la economía por el exceso de demanda que hay, se vaya viendo mermado a medida que vaya pasando este año, a medida que también el gobierno vaya eliminando los estímulos. También se espera un incremento de las tasas de interés, aumento del costo del dinero. Y bueno, veo en lo personal, veo un escenario de crecimiento durante este primer semestre del año y ya que se empiece a nivelar un poco, a desacelerar ya para el cierre de 2022. Bueno, primero que todo, darte una vez más la bienvenida, Stefano.
Estaba escuchando lo que nos estabas comentando, ¿no? Y entre otras cosas tú comentabas que este 2022, 2021 y posiblemente el 2022 vayan a ser años brillantes, ¿no? De hecho yo estaba haciendo un poco de investigación acerca de como la opinión de la opinión pública en Estados Unidos, y varias encuestas señalaban que los estadounidenses sí se sienten más optimistas con respecto a una posible recuperación de la economía. De hecho, se ha visto que el crecimiento ha sido sólido en los últimos, sobre todo en el último trimestre del 2021. Entonces, queríamos como ahondar un poquito más en cuáles eran esas expectativas de crecimiento para 2022, pero considerando el hecho de que posiblemente haya nuevos repuntes de contagio, ¿no? Y también que están entrando en escenas muchas variantes. Ahorita estamos con la Omicron, pero entonces están saliendo con un periodo de cada 2-3 meses nuevas variantes que hacen que, bueno, el confinamiento vuelva a ser un hecho. Entonces queríamos ver cómo era esa perspectiva en este 2022. Mira, interesante lo que mencionas sobre las variantes, porque también en parte de la investigación, en todo lo que hemos conversado, incluso en el trabajo con nuestros clientes de la firma, es que hay 3 factores fundamentales que pueden hacer que este crecimiento o que la economía vuelva a retroceder. Uno, como tú bien mencionabas, nuevas variantes muchísimo más agresivas del COVID. El segundo, fundamental, que fue protagonista en los años previos a la pandemia, la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Y tercero, algo que se ha visto mucho, que aunque no se tome tanto en cuenta, es el tema de los ciberataques, ¿ok? Empezando por el tema de las cepas del COVID. Yo veo que este año, de mantenerse todo lo demás constante, sin cambiar así que no hayan nuevos factores externos como cepas, la relación bilateral, los ciberataques, la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo, pero va a llegar un momento en que evidentemente el gobierno tome unas medidas un poco más restrictivas, porque ahorita la economía está muy acelerada, está muy desbocada, y es lo que mencionaban el año pasado en la Reserva Federal, que hay que empezar a aplicar políticas un poco más restrictivas, y ya lo mencionaron. Van a empezar con el recorte de los estímulos, empezar a aumentar las tasas de interés, que esto, si bien es cierto, va a impactar negativamente quizá en los mercados financieros, incluso, que va a hacer que retroceda la economía. Es una corrección necesaria, porque fíjate lo que pasa ahorita el tema de la demanda agregada es monstruoso, porque los consumidores, las personas en Estados Unidos tienen una excelente salud financiera, por así decirlo, y están consumiendo muchísimo, y esto también se vio alimentado en el 2020, incluso en plena pandemia, cuando cambiaron algunos patrones de consumo. Ya en 2020, por ejemplo, le facilitaste al consumidor el que pudiera adquirir bienes y servicios desde la comodidad de su casa, perfeccionaste ciertos métodos digitales, por así decirlo, varias empresas que brillaron en el 2020 por esto, como Nike, que mejoró muchísimo el tema de las plataformas digitales de compra. Starbucks también fue otra empresa brillante en el 2020 porque desarrolló varios sistemas para que las personas pudiesen adquirir café desde la comodidad de su casa, o sin tener que acercarse tanto a una burbuja de COVID. Entonces, poco a poco el mismo sistema fue cambiando el patrón de consumo de las personas durante ese año. Vimos varios sectores golpeados, como fue el sector energía, el sector de la hotelería, el turismo, y en 2020 los que rompieron récord fue el sector tecnológico, justamente por eso. ¿Qué pasa en el 2021? El 2021 se revirtió con la reapertura económica. Si nos fijamos bien en la data de Finbis y la data de varios portales financieros, en el 2021 el sector que más creció, los sectores que más crecieron fueron energía, con 34%. Imagínate el repunte que tuvo gracias a la reapertura económica. ¿Por qué? Porque se reactivaron todo el tema del turismo, se reactivaron los vuelos, todo esto. Incluso si ves la data de la EIA, que es la US Energy Information Administration, que es la institución de Estados Unidos que se encarga de proveer toda esta información respecto al tema de la energía en Estados Unidos, puedes ver que semanalmente en el 2021 casi siempre se consumían entre 1 punto y pico de millones y 2 millones de barriles semanales de petróleo, de energía. Eso es un repunte maravilloso comparado con el 2020. Entonces, poco a poco,
viendo la data, viendo cómo las empresas reportaron el año pasado, que tuvieron reportes magníficos sobre el sector financiero, el sector industrial, reportes que superaban las expectativas de los analistas en todos los sentidos, ves esa recuperación incluso en el sector corporativo. Entonces el sector corporativo también dio mucha vida a lo que fue la economía y la recuperación del año pasado, y también van a ser protagonistas este año. Algo que sí puedo ver que sigue afectando y que está afectando la inflación también, que no influye tanto como el tema de los estímulos del consumo, es la escasez de suministros. Ahorita tienes un tema complicado por el tema de los suministros. Básicamente las cadenas de suministro están muy complicadas ahorita. El tema de la escasez de los semiconductores también ha golpeado mucho al mercado y a varios sectores. Pongo un ejemplo, el sector de los automóviles. Ahorita con el tema de la escasez de las cadenas de suministro, la escasez de semiconductores, muchos carros actualmente, con el tema de la tecnología, los carros se hacen con chips y tabletas y cosas que llevan los carros en la parte de electrónica, que por la simple escasez que hay ahorita de chips, es muy complejo tener una producción de automóviles que cubra toda esa demanda actual. De hecho, tú ves, si analizas los números de inflación más a detalle, la inflación por grupos de Estados Unidos, el sector del transporte fue el que más creció, con 21% en términos interanuales. Eso es muchísimo considerando Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, uno de los grandes perdedores fue este sector, porque no tuvo tanta producción, se vio mermado el consumo, pero tuviste un cambio en los patrones del consumo de las personas. Es que, por ejemplo, la venta de los autos usados tuvo un repunte increíble, porque obviamente no produces carros nuevos, pero todos los carros usados los compran las personas, porque no hay oferta suficiente para la demanda de carros nuevos. Y esto lo ves en ese sector también. Por ejemplo, una empresa maravillosa del 2021 fue una empresa que se llama Copart, que es una empresa que básicamente se encarga de todo esto: venta de vehículos usados, subastas de vehículos usados. Tuvo un crecimiento brutal porque se benefició de una escasez de producción de vehículos, ya que, bueno, la mayoría de las personas preferían optar por comprar vehículos usados a un mejor precio que comprar un vehículo nuevo que probablemente no ibas a conseguir. Entonces, toda esta sobredemanda presionó mucho ese sector. Ese es uno de los tantos ejemplos. Así como este sector se vio afectado por el tema de la demanda agregada, muchos otros sectores más. Entonces, también hay factores como el tema de las cadenas de suministro, que aplacó la oferta de bienes y servicios, y lo que ayudó también a que la inflación se incrementara. Ok, gracias, Estefano. A propósito de estos cambios en el consumo estadounidense que nos comentas, sabemos que la economía americana es caracterizada por ser muy adversa a la inflación desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, esta es una preocupación principal debido a las presiones inflacionarias que se hicieron presentes el año pasado. A nosotros nos gustaría entender, en primer lugar, cuáles, en tu opinión, cuáles son las raíces de este aumento inesperado en el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. ¿Qué acciones actualmente se están tomando para contrarrestar la inflación? Y adicionalmente, ¿cuáles son las estimaciones respecto a esta variable macroeconómica en el transcurso del año 2021? Muchísimas gracias por la pregunta. Básicamente, lo que estimula la inflación, bueno, con todo lo que hemos venido conversando todo este tiempo, lo que también presionó la inflación, y era algo que se veía venir ya desde el 2010, incluso antes de la pandemia, con todo el tema de la recompra de los activos, el tema de las bajas tasas de interés. Básicamente, las personas, todo el tema de las bajas tasas de interés ya por mucho tiempo, incluso que lo han venido bajando progresivamente desde el 2019. La economía venía súper en auge, y con todo y eso seguían todavía inyectando dinero a la economía, seguían haciendo recompras de bonos, bajando las tasas de interés. Todo eso ya por ahí tú veías ese pequeño antecedente de que, oye, en algún momento iba a haber una mini burbuja, por así decirlo, o una corrección por la inflación que se iba a venir generando. A eso le tienes que sumar el tema de los estímulos de la pandemia, que por ahí entró demasiada plata también. El déficit fiscal estadounidense del 2020 fue alrededor del 16-17%. Nada más el 10%, 14% se fue en estímulos. Toda esa inyección de dinero, esa ayuda a las empresas, porque no solamente fue a las personas que les llegó su chequecito por $1,200,
a las personas desempleadas. También fue créditos a empresas para salvarlas de la quiebra, fueron créditos al sector agrícola, fueron muchísimos estímulos y muchísima plata que entró a la economía en su momento, que desde que se vio el inicio, que se vieron estas políticas, se sabía que esto iba a ser una de las consecuencias principales a largo o mediano a largo plazo, y es lo que se está viendo ahorita, ¿ok? A eso le tenemos que también sumar el tema de todo ese ahorro acumulado que se generó en el 2020 y parte del 2021 por el tema del confinamiento, todo el tema de los subsidios que le llegó a las personas, todo ¿cómo decirlo? Esa bola de nieve iba a desembocar tarde o temprano en lo que tenemos ahorita, que es una inflación interanual del 5.8%, bastante alta para un país como Estados Unidos. Básicamente, pues es una de las principales causas. A eso le sumas ahorita con la reapertura económica, tienes todo ese ahorro acumulado allí que se fue directamente al consumo e incluso a los mercados financieros. Un reflejo de eso es el gran rally que tuvieron los mercados. Los mercados financieros cerraron alrededor del año pasado, del 17-15% del S&P. Entonces, te fijas bien en eso, es como que, wow, había mucho dinero en las casas, en los ahorros, que se fue a los mercados también. Y todo eso presionó a la inflación. Incluso si ves los reportes de las empresas, muchísimo, algo que vimos muchísimo, que era el factor común del año pasado, es que gran parte de los ingresos de las empresas no era solo porque vendieron bastante, no era tanto por eso, sino por el incremento que tuvieron en sus precios. Toda esa inflación acumulada la trasladaron a los precios y a los consumidores. Entonces, la inflación también ayudó a que los ingresos de las empresas se incrementaran. Entonces, más o menos por allí, esos son parte de los factores que conllevaron al incremento de la inflación. Y a eso también súmale el tema de la crisis de suministro y la escasez de semiconductores, que redujo bastante la producción en algunos bienes y servicios y en algunos sectores. Ok, y considerando todo este hecho, esta trayectoria que está teniendo la inflación, para la economía mundial, ¿qué puede representar una inflación y constantes interrupciones en la cadena de suministros en los Estados Unidos, considerando que estos dos hechos, pues nadie está acostumbrado por la esencia misma y por estos factores inherentes a la economía americana? ¿Qué puede representar más inflación y que permanezca y no se haga política macroeconómica para contrarrestar las interrupciones en las cadenas de suministros de Estados Unidos hacia el resto del mundo? Porque sabes que está la frase de: si Estados Unidos se enferma y estornuda, el resto del mundo también se estornuda. ¿Podría tener implicaciones más o menos graves para el resto de la economía mundial? Sí, claro, cómo no, si analizas bien, ahorita Estados Unidos es la principal economía del mundo, bastantes empresas, no hay que verlo tanto, o sea, obviamente por el tema del PIB, sino que también hay que verlo por el lado corporativo. Muchísimas empresas a nivel mundial se han visto afectadas por el tema de las cadenas de suministro, y también tienes que sumarle a eso, aparte de todo lo que es Estados Unidos como tal, también tienes que sumarle la relación bilateral que tienen con China. Todo el tema de los aranceles perjudica también a la economía global, ya que Estados Unidos es uno de los principales proveedores de varias marcas corporativas, entre otras cosas, y China es el principal fabricante de estas marcas. Entonces, todas estas fricciones, todo este tema de la inflación, también puede acarrear a la economía global en su conjunto, porque evidentemente un exportador como Estados Unidos incrementa los precios de todos sus productos al exportarlo a Europa, a otros países, también se van a ver en la necesidad de incrementarlos allá en Europa, y llegan también con un precio inflado a estas otras economías en Europa, pues. Entonces, básicamente, sí influye y se impacta, porque estamos hablando de la economía número 1 del mundo y el principal proveedor de muchísimos bienes y servicios, por así decirlo. Por otro lado, también tienes a China, que la última cifra que vi, tienen un arancel en Estados Unidos del 19%. Esto alimenta las fricciones. Gracias a Dios no han habido más evoluciones de este conflicto, porque también hubiese sido un poquito más complicado para el resto del mundo. Pero sí, en efecto, la economía de Estados Unidos puede, todo lo que afecta a Estados Unidos puede afectar también a la economía global en su conjunto. Bueno, ahora yo quisiera irme hacia el tema del desempleo, que como tú sabes, es como un eje fundamental de lo que es la presidencia
de Joe Biden, ¿no? Y justamente ayer la Oficina de Estadísticas Laborales publicó un informe en el cual mencionaba que la tasa de desempleo en 2021 cayó a un mínimo del 3,9%. Esto superó la expectativa que se tenía en el mercado de que el desempleo iba a rondar el 4,1%. Esto, sin embargo, todavía significa que hay como unas 20 millones de personas desempleadas. Sin embargo, bueno, considerando que millones de personas perdieron su trabajo durante el 2020 y 2021, producto de la pandemia, y que bueno, se están viendo como signos de mejora, ¿qué podríamos esperar en el ámbito laboral para el 2022? Esta pregunta es bastante interesante, sobre todo el tema del empleo, porque algo que conversamos muchísimo nosotros con varios de nuestros socios en el tema de las inversiones en Estados Unidos, porque también realizamos ciertos outlooks de lo que es la economía trimestralmente, y lo que se vio muchísimo el año pasado y sobre todo este año es que en Estados Unidos hubo un fenómeno bastante particular, que es que hay muchísimas vacantes, porque con el tema de la reapertura económica se han abierto también bastantes vacantes, pero lo que ocurre es que la gente no quiere trabajar porque tienes el estímulo fiscal de que siempre vas a recibir tu cheque mensualmente y la ayuda del gobierno. Entonces la gente opta o por no trabajar o porque le da miedo ir a contagiarse de COVID, entre otros factores, que esto impactó negativamente el tema de las empresas. Hay una encuesta que se llama la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, y en noviembre se ofertaron alrededor de 10 millones hay alrededor de 10 millones de vacantes laborales en Estados Unidos. Y cuando ves la data de los cambios de empleo de las personas empleadas del sector no agrícola, no llega al millón de personas empleadas. Entonces ya por ahí tú tienes un dato interesantísimo y un poquito particular, que es que la gente opta por no trabajar por los factores eso puede ser parte de los factores por los cuales las personas no quieren trabajar en Estados Unidos. Tienen el estímulo, le tienen miedo al COVID, no quieren contagiarse, entre otras cosas. Pero sí se ha visto una gran mejora en el tema del desempleo. Hay un indicador súper importante que son las Initial Jobless Claim, que son las peticiones de subsidio por desempleo, estas ayudas que piden las personas al gobierno estadounidense cuando quedan desempleadas. Cuando inició el COVID, la cifra era de alrededor de 2 millones de peticiones de ayuda. Era una cifra sumamente alarmante, y claro, por el contexto, pero era sumamente alarmante. Y a lo largo de todos los años, sobre todo este 2021, esta cifra fue bajando. Lo digo porque es un indicador fundamental, porque por ahí puedes medir cuántas personas están desempleadas buscando ayuda al gobierno. Ese indicador cerró el año pasado, en noviembre, en alrededor de 170 y pico mil más o menos de peticiones de subsidio por desempleo. Si lo comparas con marzo, la mejora ha sido brutal, es casi tan parecido como los niveles que teníamos pre-pandemia. Entonces sí hay una mejora. El tema de las vacantes, hay que ir viendo sobre la marcha a medida que vayan eliminando los estímulos fiscales, cómo vaya avanzando el tema del COVID. Yo pienso en lo personal que evidentemente va a mejorar la cifra. Fíjate que la expectativa de la tasa de desempleo es de alrededor del 3.5% entre 2022 y 2023. Entonces sí se espera una mejoría, sobre todo por el tema de que a medida que vayan eliminando los estímulos, la economía básicamente va a tener pequeñas correcciones y se va nuevamente a encarrilar a lo que debería ser, porque ahorita tenemos una economía sumamente agitada y, por así decirlo, entre comillas, con esteroides. Yo lo veo así en lo particular. Entonces esperamos que la tasa de desempleo siga disminuyendo y que todas estas vacantes que hay en el mercado laboral ahorita se sigan ocupando. Muchísimas gracias, Estefano. Sabes que con respecto al tema de desempleo, el que estábamos comentando ahorita, bueno, a mí me parece que eso es un tema sumamente interesante ahorita, porque se está viendo una clara relación inversa entre inflación y desempleo, ¿no? Que es lo que uno conoce en economía como la curva de Phillips. Sin embargo, se verá si en los próximos meses o trimestres de 2022-2023, si esa relación se va a mantener o simplemente va a haber va a llegar el desempleo como hasta un tope y luego la inflación o las expectativas inflacionarias van a seguir subiendo. Sin embargo, yo sí he visto que por lo menos la Fed sí ha enviado señales como de que va a tratar el tema de inflación en 2022 de forma, por llamarlo de alguna manera, un poco más agresiva, ¿no?
Sin embargo, también en lo que se refiere al tema del desempleo, ahorita se ha visto mucho lo que se denomina el desempleo friccional, ¿sabes? ¿No? Que es como, es mucha gente que está desempleada, pero no tanto porque no tenga empleo, sino porque están renunciando porque no quieren trabajar presencial. Entonces quieren es trabajar a distancia y están yéndose del trabajo literalmente si no les ofrecen un trabajo a distancia. Y eso es algo que he leído bastante que está sucediendo ahorita en Estados Unidos sobre todo. Aunque claro, es algo a nivel mundial, ¿no? Sí, es así, realmente lo que mencionas el desempleo friccional, y bueno, lo conversamos ahorita con el tema de la data macro que hemos visto. Cuando ofertas 10 millones de empleo y apenas hay menos de 1 millón de personas empleadas en un mes, ahí te das cuenta que la situación con el desempleo es bastante curiosa. En relación a lo que mencionas sobre cómo va a atacar la Fed, sí, ya la Fed ha dado muchísimas señales de que van a aumentar los tipos de interés incluso, y van a van a recortar la recompra de activos, justamente para atacar este tema de la inflación, ya que evidentemente es uno de los principales temores de la economía este año. Y es lo que dijimos al principio de la entrevista. A medida que se vayan aplicando las políticas contractivas para poder subsanar todo lo que es la inflación, el desempleo, calmar un poco la economía que está bastante agitada, a medida que se vayan desarrollando esas políticas, vamos a ir viendo cómo la economía va a volver a encarrilarse y retomar el camino que debería tomar, porque realmente ahorita no es sano cómo está creciendo la economía, a pesar de que es bastante interesante incluso para los inversionistas, ya que esto impacta de manera muy positiva en el mercado. Lo pudimos ver en diciembre, que el mercado tuvo un rally fantástico, el mercado financiero. Pero sí es cierto que son necesarias estas políticas para ayudar a corregir. Es una corrección necesaria que requiere ahorita la economía de Estados Unidos, básicamente. Ok, perfecto. Recientemente se publicó cuáles son los resultados más relevantes del último Comité Federal de Mercado Abierto y qué podemos esperar a nivel de política macroeconómica para el primer trimestre del año 2022. Ok, básicamente lo más interesante fueron las proyecciones del PIB. Se espera que en el 2022 cierre en 3.8%, en el 2021 cerró en 5.9%, un crecimiento de la economía del 5.9%, y para el 2023 se espera que la economía incluso se desacelere un poco en 2.5%, ya cuando todas estas políticas macroeconómicas contractivas que vaya a aplicar el gobierno ya estén más que establecidas. Básicamente esperan también una tasa del desempleo para los próximos años de alrededor del 3.5%. Y básicamente lo que esperan son las políticas que se van a aplicar, son las políticas monetarias contractivas para tratar de frenar y subsanar todo lo que es el tema de este desboque de la economía. Ya lo mencionamos, una política monetaria contractiva, lo que es el incremento de las tasas de interés, la disminución en la recompra de activos, reducción del déficit fiscal, muy importante, y esperan recortar los estímulos. Ya hicieron hincapié en el recorte de los estímulos para mediados de este año. Ahí es cuando realmente vamos a ver qué va a pasar con el mercado laboral, porque le vas a quitar el estímulo a gran parte de la población, no quitarlo en seco, pero sí empezar a recortarlo, porque no puedes recortar inmediatamente, porque eso sería un efecto sumamente adverso. Entonces ahí es cuando realmente vamos a ver el efecto de todas estas políticas, vamos a ver cómo va a reaccionar la economía en su conjunto y los mercados financieros cuando se empiezan a aplicar todo este conjunto de políticas económicas. Bueno, yo quisiera volver un poco al tema internacional que mencionamos hace unos pocos minutos, pero ahora quisiera enfocarlo hacia, digamos, el plano económico internacional. O sea, ¿cuáles consideras tú que van a ser esos temas en agenda para Estados Unidos? O sea, ¿va a ser Europa, va a ser China, Latinoamérica? Y bueno, y específicamente en el caso venezolano quería preguntarte, bueno, ¿cuál es el panorama en cuanto a lo referente a las sanciones? Entonces quería tu opinión en ese aspecto, en lo que se refiere al plano económico internacional de Estados Unidos. Mira, yo en lo personal pienso que en cuanto en temas internacionales, intentar mejorar las relaciones con China, ya que China es a mal que bien, o sea, es su principal socio comercial y es su principal mano de obra a nivel mundial. Gracias a ellos, a su mano de obra, es que toda la producción de Estados Unidos es posible prácticamente. Entonces yo diría que en el ámbito internacional tratar de buscar mejorar las relaciones con China,
para que incluso a nivel global, porque como lo mencionamos hace rato, China es el principal proveedor de mano de obra del mundo y Estados Unidos es uno de los principales proveedores de bienes y servicios. Aparte de eso, China es el principal consumidor mundial de todo tipo de bienes y servicios. Es el más importante, sobre todo para Estados Unidos, y creo que mejorar la relación con este país sería fundamental y básico para todo lo que es política exterior en Estados Unidos. Respecto a Venezuela y el tema de las sanciones, no veo a corto plazo una relajación de las sanciones porque básicamente el gobierno de Estados Unidos ya fue muy estricto y fue muy claro con todo el tema del lavado del dinero y que es algo que todavía se sigue viendo. Y yo creo que las sanciones van a seguir, incluso se pueden hasta incrementar y se ve que se han mantenido, sobre todo en temas financieros, en temas bancarios y en temas comerciales. Ya lo hemos visto ahorita, empresas como estadounidenses que no pueden básicamente operar acá. Ya lo vimos con Starbucks, que fue un fracaso inminente. Y básicamente el tema de las sanciones va a seguir y creo que en mi opinión, se va a seguir acentuando un poco más. Puede que haya negociaciones, puede que haya algún tipo de pacto, pero las sanciones van a seguir y es necesario que se sigan manteniendo aquí para el gobierno de Venezuela. Y en cuanto al plan que mencionó el presidente Biden de hacer mayores inversiones en el exterior, sobre todo en África, entendiendo que China como que ha ganado mucho terreno, ¿qué se ve allí en esa situación? Mira, toda inversión que realice el gobierno de Estados Unidos, nuevos mercados que los que quiera meterse, siempre es bienvenido y es fundamental, sobre todo por el tema que tienen ahorita con China, que es una competencia con el país por ver quién quiere ser el que domine el mercado mundial. Pero yo pienso en lo particular que a corto plazo lo fundamental y lo más importante es tratar de buscar solventar el tema de la inflación y tratar de estabilizar la economía de su país. Eso es básicamente lo más importante, y aparte de mejorar esa relación bilateral, más que el tema de meterse en nuevas inversiones en África y buscar otros mercados. Sí me parece importante, pero a corto y mediano plazo me parece que lo principal es resolver el tema interno y las relaciones bilaterales con estos países que hemos mencionado ya. Ok, entonces podemos rescatar que a tu criterio y a simple vista, Estados Unidos debe focalizar sus esfuerzos y su política macroeconómica puntualmente en reforzar esas relaciones bilaterales y atacar la inflación. Pero ¿consideras que hay otro punto de atención, otro foco de interés u otro reto a los cuales pueda enfrentarse la economía americana este 2022? Y consideras también ¿cuáles consideras que puedan ser esos puntos interesantes que podrían seguir propiciando la economía porque les está yendo bien para seguir pues, potenciándolos y que siga teniendo un impacto positivo en la economía? Fíjate una cosa, los puntos fundamentales que debe seguir atacando Estados Unidos y uno de los desafíos, como lo mencionamos en el principio de la llamada, es el tema de la pandemia. La pandemia todavía es un fenómeno que afecta de manera negativa a la economía global y yo pienso que uno de los desafíos más importantes de Estados Unidos y algo que puede llegar incluso a cambiar toda la tendencia que hemos venido conversando de crecimiento es que la pandemia se vuelva a acentuar, el repunte de nuevos casos, el que vuelvan las restricciones, el cierre económico, y se vio en parte del año pasado, a finales del año pasado, en países de Europa y algunos estados de Estados Unidos, y vimos cómo se contrajo todo, cómo los mercados reaccionaron de manera negativa. Entonces yo creo que subsanar y solventar el tema de la pandemia es el principal desafío, aparte de estabilizar la economía. El principal desafío de Estados Unidos, uno de los principales, es tratar de seguir incrementando los niveles de vacunación, desarrollando nuevos medicamentos para poder de alguna u otra forma aceptar al virus como una endemia y no como una pandemia, aprender a vivir con él, que las empresas farmacéuticas sigan desarrollando nuevos medicamentos, como Pfizer, que desarrolló un medicamento que ayuda a controlar el COVID cuando ya estás contagiado. Básicamente los principales desafíos son ese y el crecimiento económico y el estabilizar la economía y volver a encarrilar y volver a los niveles previos a la pandemia, que es el objetivo, y al objetivo de la Reserva Federal, que es mantener una inflación de alrededor del 2% en términos interanuales.
¿Y cuáles serían estas oportunidades que tiene actualmente la economía americana? ¿Qué crees que pueda, mm, algo que les haya ido muy bien este 2021 o a comienzos de la pandemia en el 2020, que puedan Fíjate, tener algo para explotar? fíjate, el gran foco de la economía del año pasado fue el tema corporativo. Las empresas les fue excelente. Muchísimas empresas se recuperaron. Vemos los reportes de las empresas que les fue súper bien a casi todas. Gran parte de las empresas tuvieron reportes por encima de las estimaciones de los analistas. Hubo empresas también que mostraron máximos históricos, incluso en lo que fue ingresos por acción e ingresos en general. El tema corporativo, lo más importante de Estados Unidos, donde se puede explotar bastante, son el tema de las empresas, que las empresas sigan generando valor agregado, que sigan generando riqueza, y que bueno, las personas sigan confiando en el mercado y sabiendo invertir de forma prudente en todo el tema de las empresas de Estados Unidos. Básicamente esa es la principal virtud que tuvo el mercado el año pasado, y si vamos al 2020, nos vamos mucho más atrás, todo el tema de la modernización de la distribución de los servicios de las empresas a la era digital, desarrollo de nuevos sistemas de compra-venta, desarrollos de la tecnología. La tecnología creció muchísimo en el 2020 comparado con otros años. Incluso el sector tecnológico fue el que tuvo un mayor repunte. Que en el 2021 cayó, sí es cierto. De hecho, si nos vamos a las cifras del 2021, el sector de tecnología no tuvo un crecimiento tan importante como lo tuvo en el 2020. El que más lo tuvo fue el sector energía y también el sector inmobiliario. Sobre todo en el 2020 fue brillante el crecimiento que tuvo, y básicamente los sectores económicos de Estados Unidos y todo el tema corporativo es donde más se puede explotar todo el tema del crecimiento económico allá. Bueno, Estefano, agradecidos por tu participación. De verdad que todo lo que nos comentaste muy, muy interesante. Hemos comprendido, digamos, de una forma mucho más completa, bueno, qué es lo que espera para la economía americana para este 2022, y que claramente tiene un impacto importante a nivel mundial. Tal como tú comentabas, pues básicamente la economía interna van a ser el gran foco de la economía estadounidense. Y bueno, veremos a ver qué sucede en este 2022 con todas esas variables, todos esos temas que tiene en agenda Estados Unidos. Muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y espacio en compartir con nosotros este momento y aclarar estas dudas que son vital para comprender actualmente la economía americana. Y más allá de esto, pues lo que comentamos, qué repercusiones tienen los resultados, sobre todo este primer trimestre y estos primeros meses del 2022 para el resto del mundo, y que va a ser determinante en el desempeño y en la evolución a lo largo de todo el año. Muchísimas gracias nuevamente, Ceteris Paribus. Esperamos recibirte en futuras oportunidades y lo hará con los brazos abiertos. Gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos de esta manera tan dinámica y tan valiosa, y por tu aporte tan increíble. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, espero nuevamente encontrarme con ustedes más adelante. Y de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Me parece que el trabajo que hacen es brillante, y nada, esperamos que sigan creciendo también como en lo que están haciendo. Y no, muchísimas gracias. Se espera un 2022 bastante chévere y interesante en la economía global, bastante interesante. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado. Si te gustó, dale a like, suscríbete y encuéntranos en Instagram como @ceterisparibus.venezuela.